Bueno, un poco basado no, pero creo que si algo nos enseñó lo fundamental de la preparación del vaso son los balones con droga y el Stent Supera. Sobre todo en territorio fémoro-popliteo es fundamental una buena preparación del vaso para tener un muy buen resultado. ¿Por qué preparamos el vaso? Un poco ya lo fuimos hablando para mejorar la ganancia de lumen, modificar la placa, reducir lo más posible la lesión residual. Han aparecido varios estudios en que una lesión residual de más del 30% es el punto de inflexión para restenosis, así que tratar de que algo residual sea menos del 30%, limitar las disecciones. Cuando tenemos mucho calcio, el tratamiento del calcio para que si vamos a usar este balón con droga o cualquier tecnología con droga, la droga llegue a la pared y en lo posible evitar el uso de stent si tenemos un buen resultado después de la preparación. ¿Qué herramientas tenemos? Muchos ya lo saben, pero algo de lo que ya dijimos, guías de oclusiones totales, device de reentrada, microcatéter, el iBus también es una gran herramienta, sobre todo para ver la composición de la placa y para ver el diámetro adecuado del vaso. En calcificación severa, la aterectomía o IBL también tienen para mí un rol fundamental. La terapia con drogas necesita una buena preparación para que sea efectiva y en lesiones complejas, no es que es exclusivo para lesiones complejas, pero se comporta muy bien, sobre todo en lesiones largas y lesiones severamente calcificado, incluso por vía subintimal, el supera. El iBus, porque es una herramienta importante en la preparación del vaso, aunque todavía sigue siendo muy cara para todos nosotros, es para elegir sobre todo bien el diámetro y evaluar cómo es el resultado final. Si uno compara balón con droga, Stent con drogas o BMS, sobre todo en el Sport, que es uno de los últimos trabajos, lo que demostró es que la droga tiene muy buenos resultados a largo plazo y el balón con droga, sobre todo con los Stent estándar, está por encima de los Stent autoexpandibles estándares. Porque hay que preparar adecuadamente y no ser súper agresivo en la preparación del vaso, porque lo que obtenemos como resultado es el recoil, que es resultado del barotrauma. Entonces, todas las herramientas que nos permiten una mejor preparación del vaso, uno de los objetivos es para reducir el recoil. Y por otro lado, para reducir las disecciones que muchas veces nos van a terminar requiriendo el implante de un stent. El calcio, como les dije, para mí es uno de los desafíos más importantes en el tratamiento endovascular, pero fíjense que el calcio, todos estos son calcios severos, pero no todos son igual de severos. Pero no hay una clasificación óptima, a mi modo de ver, para determinar cómo el calcio va a influir en el tratamiento. Fíjense que este calcio no es el mismo que este, y los dos son severos, ni este con respecto a este. Y sin embargo son todos severos. ¿Por qué preparamos la placa? Porque si uno de los objetivos para que la permeabilidad a largo plazo sea óptima es obtener una buena ganancia de lumen. Y para eso tenemos que modificar la placa, ya sea sacando placa o permitiendo una dilatación adecuada, como es el IBL, por ejemplo, que lo que hace es craquear el calcio y permite dilatar la arteria en forma adecuada y minimizar los defectos en la pared. ¿Cuál es la función de preparar el vaso? Es, una vez que hicimos la preparación óptima, es ver cómo es el resultado. Y en función de ese resultado, definir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner stent, vamos a poner balón con droga, vamos a hacer stent con droga. O incluso, si no usamos aterectomía, ahora hay como una nueva tendencia de hacer aterectomía cuando no quedó una buena preparación del vaso. Y eso es un poco a discutir. Cuando tenemos un buen resultado, en general lo ideal es hacer balón con drogas. Si tenemos una disección,
residual o secundaria dilatación, en general vamos a necesitar colocar stent. Si fuimos subintimal y lesiones sobre todo largas, mi elección en esos casos es el Supera. Y cuando hay calcificación severa, el Supera también se comporta bastante bien, sobre todo si fuimos subintimal o cualquier técnica de debulking. En el Supera, si algo tenemos que tener bien claro es que tenemos que hacer una preparación agresiva del vaso para que el Supera se implante en forma adecuada y en forma nominal. Si uno prepara bien el vaso, el Supera casi que no se pone solo, pero se acomoda solo si uno quiere. Entonces, el Supera mal preparado implica un mal resultado y una durabilidad a largo plazo mala. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para implantar un stent? Primero, como les dije, predilatarlo en forma adecuada. Después, tener en cuenta el diámetro del stent para elegir el diámetro adecuado el diámetro del vaso para elegir el diámetro adecuado del stent para lograr un implante nominal. Y por otro lado, una gran ayuda es magnificar o poner el zoom máximo para ver cómo se va acomodando el stent. Lo que hay que lograr es que, fíjense cómo es el diseño, que estos rombos sean más anchos que altos. Esta es la definición, si uno quiere, de cuando se implanta nominal. Cuando el rombo es más alto que ancho, está mal puesto, está elongado y le va a ir mal. Y cuando está más ancho que alto, está comprimido, en general anda bastante bien, pero lo ideal es ponerlo nominal. Cuando uno habla de preparación de vaso y habla de preparación agresiva, tiene distintas herramientas, balones no complacientes, cutting balloon, pero puede llegar a ganar lumen, pero lo que tiene que evitar es romper la arteria o hacer bailout, que haga recoil o que haga disección. Y para eso la aterectomía, como les dije, o el IVL tienen un papel fundamental. Siempre hemos criticado que la aterectomía no tiene muchos datos, pero en los últimos años se publicaron review y metaanálisis con más de 300 pacientes con buen nivel de evidencia y lo que mostró, bueno, este es un poco lo criticable de estos metaanálisis, es que juntan todas las aterectomías, los distintos tipos de aterectomías, y uno puede llegar a plantear que se mezclan un poco peras con manzanas, pero el resultado fue que hubo 6 estudios randomizados con casi 400 pacientes y lo que mostró es que aumenta la permeabilidad, reduce el porcentaje de amputación y reduce la necesidad de colocar stent. Esto es podaterectomía, que es esto que les dije, preparamos el vaso, nos queda una lesión focal y el planteo es hacer aterectomía después de la preparación del vaso. Es un poco discutible para mí, pero no es una mala opción. La litotricia es esta otra opción de craquear el calcio, que lo que hace es fracturarlo y permite dilatarlo. Tiene algunas técnicas particulares, pero tiene un uso que es bastante amigable. Y lo que reduce mucho es el barotrauma. El riesgo de fractura es bajo, pero hemos roto alguna arteria con un IVL también. Fíjense que este es un caso con una calcificación severa. Creo que es foto. Ay, perdón. Se trató con Shockwave y después se puso Supera. Y fíjense que el implante, a pesar de todo el calcio que tiene el Supera, es muy bueno y eso es por la buena preparación del vaso. Se los voy a adelantar un poco. Fíjense que el Supera quedó muy bien y fíjense el calcio sigue ahí, pero permitió dilatar adecuadamente el vaso. Y esto seguramente le va a dar un buen resultado a este paciente. Este fue el primer Supera que puse, un paciente tabaquista severo con un calcio severo. No teníamos muchas herramientas en ese momento, pero teníamos balones de alta presión. Fíjense, este es el calcio severo que les decía. Arriba no estaba tan mal, pero abajo se ocluía. Y luego tenía los 3 vasos. Lo preparamos con balón de alta presión, que teníamos un 5. Después este fue el resultado, creo. Todavía quedaba ahí algo por dilatar.
balón 7 y fíjense, también el implante del stent, a pesar del calcio, fue muy bueno. Y fíjense, este es el resultado final y cómo quedó con el calcio por fuera, pero que el supera también se comportó muy bien. Una a veces con menos cosas también puede dar dar un buen resultado. Y esto es que estos están requieren en estos casos una preparación bastante agresiva para darle lugar al stem. Este creo que es el último caso y no los voy a molestar mucho más. Es un paciente que se había operado el corazón, tenía que hacer rehabilitación cardiovascular y claudicaba 50 metros. Se había implementado todo el tratamiento médico que toleraba, pero no mejoraba. Fíjense que desde el ostium estaba enferma. La idea también en este paciente era plantear un presto. El ODNI estaba bastante sano. La idea era punzar anterógrado, teníamos margen, no teníamos mucho margen para punzar retrógrado desde acá. La idea original era hacer un presto, así que casi que íbamos a requerir una punción distal. Así que el planteo fue hacer una punción poplitea. Bueno, todo lo que ya les dije, la estrategia era una buena preparación del vaso. Y en la evaluación post preparación del vaso era ver si realmente íbamos a hacer presto o no, o si íbamos a hacer balón con drogas. Anterógrado también con guías dedicadas no pudimos ir, así que terminamos punzando en poplitea, que era lo más amigable por la anatomía que tenía, y fíjense cómo le cuesta, pero la guía termina casi subiendo sola y se conecta con la luz desde abajo hacia arriba. Habíamos intentado con una guía STO, la Halber, y el que estaba maniobrando la guía, cuando pasó la de abajo, pudo avanzar la guía y terminó entrando en el introductor que habíamos puesto, así que ya hicimos la conexión directamente. Esta era la zona de reentrada, teníamos calcio bastante severo ahí, pero bueno, terminamos decidiendo un poco lo mismo. Íbamos a preparar la placa y ver cómo nos quedaba. Yo pensé que a esta parte le íbamos a tener que terminar poniendo supera, pero fíjense que después de una buena preparación de la placa, acá estábamos midiendo el ostium y viendo que no nos... Acá yo habitualmente esto lo hago cuando pongo en el ostium, chequeo que no esté comprometiendo la profunda. Ahí expandió bastante bien, el resultado proximal fue muy bueno, así que el presto quedó totalmente desestimado. Pero en la zona donde habíamos reentrado había una placa no demasiado linda. Así que, acá estábamos predilatados, fíjense que está bastante difícil de tratar. Acá era la reentrada, que no nos había quedado muy bueno. Así que en vez de hacer un presto, terminamos poniendo un supera solo en ese sector con un muy buen resultado. Acá creo que les muestro en lo distal, que después la preparación había quedado bastante bien, decidimos hacerle balón con droga solo ahí para no poner en la poplitea otro stent. Así que lo preparamos acá con ese mismo balón con drogas, le dilatamos la zona donde quedaba algo de calcio con este resultado final. Acá le hicimos la hemostasia con balón. Y cerró 10 minutos, yo habitualmente lo dejo entre 7 y 10 minutos para no tener que abrir y cerrar, y este es el resultado final. Pero bueno, este se los traje porque una buena preparación del vaso a veces nos hace cambiar la estrategia que teníamos antes. En este pensábamos hacer presto y la verdad que terminamos poniendo el supera solo abajo.
Acá le hicimos solo balón control y quedó muy bien. Acá creo que se ve lo proximal. Que fíjense que el resultado arriba fue muy bueno. El cierre quedó muy bien y ese es el resultado por debajo de la rodilla y el pie recuperó mucho flujo. Muy bien. No sé, Rosario, si querés dar vos, así no los canso tanto, pero bueno, algunos puntos claves es para el supera, preparar adecuadamente el vaso, a elegir bien el diámetro, porque eso es fundamental. Si uno elige un diámetro más grande, siempre va a quedar mal. Algunos tips para implantarlos, como magnificar, implantarlo despacio y tratar de ir de sano a sano. Muchas gracias.